Ya, en este siguiente video les voy a hablar sobre hábitos cristalinos. ¿Ya? Esto es un tema confuso, comúnmente muchos alumnos se confunden con esto y a veces temen usar términos descriptivos. Son principalmente términos descriptivos y en distintas lecturas pueden aparecer con distintos usos o distintos sinónimos, especialmente si es algo de España o de Latinoamérica o de distintos españoles que se utilizan, ¿cierto? Entonces, primero esta sección de acá les voy a hablar sobre hábitos de conjuntos de cristales, ¿ya? Uno está hablando de un conjunto, de un agregado cristalino más que de un solo cristal. Por ejemplo, el más conocido es cuando yo veo un conjunto donde no diferencio cristales y veo una masa más o menos uniforme, ¿cierto? Este es el caso donde usamos el término hábito masivo, ¿ya? Hábito masivo, acá también yo veo un hábito masivo, si me estoy refiriendo al agregado de cristales, o sea, el agregado de tonos más bien azulados, verde azulados, grisáceos, que en este caso es la clorita. ¿Ya? La clorita toma estos colores característicos, pero no podemos diferenciar un cristal de clorita, ni siquiera con lupa si lo hiciéramos. Es una masa de un color, ¿ya? Eso también se puede ver como acá, que es también un hábito bastante masivo de la epidota, pero podemos ver que es una pequeña pátina o una costra. Entonces, en cuyo caso podemos también usar esa palabra, hábito encostrado o hábito en pátinas, ¿ya? Si esta pátina crece, tal vez podríamos llamarle como en estos casos más bien masivo. Ahora, cuando dentro de un agregado masivo yo puedo diferenciar algún cristal, algún límite cristalino, alguna cara cristalina, entonces ese agregado ya se pasa a llamar granular, ¿ya? La diferencia entre granular y masivo es que en granular puedo diferenciar entre granos que componen esta masa, ¿ya? Entre granos, aunque los granos no vea bien todas las caras cristalinas. Entonces, para que algo sea granular, yo tengo que al menos decir que es subedral, ¿cierto? Que estoy viendo alguna cara cristalográfica, que hayan cristales de formas subedrales para componer un agregado de hábito granular, ¿ya? Cuando el hábito es masivo, sin duda que las formas son anedrales, ¿ya? Ojo con eso, que también en las descripciones a veces uno se encuentra con términos contradictorios. Otros agregados que uno puede ver, por ejemplo, acá tenemos un agregado bien particular que es cuando los agregados de cristales crecen en forma de estas ramas que se llaman dendríticos, ¿ya? Esto es un agregado cristal, no es un cristal con forma de rama, ¿cierto? Un agregado dendrítico, ¿ya? Característico acá de los cristales de los agregados de pirolucita, del óxido de manganeso. Otro hábito de agregados es el hábito botroidal, que se ven como estas burbujitas, ¿cierto? Formas, es como una pátina, una costra con un relieve medio burbujeante, por decir una forma, ¿ya? Eso desde acá arriba lo podríamos llamar botroidal, y si lo vemos desde los lados podríamos hablar de un hábito laminado, ¿cierto? En láminas, en capas, ¿ya? Todo se refiere a conjuntos de cristales. Y finalmente, esto es otro hábito de un agregado bien particular, que cuando tenemos un agregado de prismas elongados y flaquitos y que forman un agregado como en un abanico completo, incluso de los 360 grados, se le puede llamar un hábito de acicular radial o agregado radial. Se puede decir de más de una forma, hábito acicular en agregados radiales, pero como aquí nos referimos al conjunto, al agregado de los cristales, vamos a llamarle acicular radial. Si nos fijáramos solo en un cristal, diríamos esto es un hábito acicular, pero como hablamos del conjunto de ellos, acicular en agregados radiales, ¿ya? Eso respecto a los hábitos que están en cuanto a agregados cristalinos. Si yo me fijo en un solo cristal, podemos hablar de otra forma. Por ejemplo, tal vez lo más ejemplar es cuando uno ve o reconoce un cristal con un hábito prismático, ¿cierto? Un hábito que se elonga más en un eje que los otros dos ejes. Entonces, cuando tenemos hábitos prismáticos, vamos a ver dos dimensiones que van a formar caras elongadas o caras tipo tabulares, si me fijo solo en eso, y otras par de ejes que si corto ahí voy a ver cosas más bien equidimensionales, en este caso hexagonales, característicos de la horblenda, ¿ya? Entonces, así se ven las cosas prismáticas cuando yo los tengo por sí solos, de forma subedral, casi euedral, pero esto cuando lo tengo dentro de una roca, se ven como cortes de eso mismo, ¿cierto? Aquí veo un corte lateral que me forma un hábito más bien tabular, ¿cierto? Hábito tabular.
Que el hábito tabular, si es que yo logro tal vez ver mayor cantidad de caras, me atrevería a llamarle un hábito prismático, ¿ya? Aquí, cuando yo tengo cosas similares, pero más delgados, los cristales, ya empiezo a llamarle hábito acicular, ¿ya? Como lo que hablábamos antes, pero aquí fijándome en un solo cristal, no en los agregados. Un hábito acicular versus el hábito prismático, que es un poco más grueso, ¿ya? Otro caso también de hábito tabular, que es cuando no logro dimensionar un prisma como tal en todas sus dimensiones, sino más bien una tabla en 2 dimensiones, ¿cierto? Un corte de un cristal tridimensional. Entonces, un hábito tabular tiene menos información que un hábito prismático, dice menos. Tabular habla de 2 dimensiones y prismático me habla de 3 dimensiones, ¿cierto? Depende de qué es lo que nos muestra la roca. Incluso casos más finos que lo acicular es lo fibroso. Y aquí no sé si la cámara lo logra captar, pero es este caso del yeso, se alcanza a desarrollar en un nivel fibroso, ¿ya? Que es muy, muy, muy fino y delgado y realmente se distingue de lo acicular, ¿ya? Si uno realmente es capaz de trazar esa diferencia. Otro ejemplo aquí es el de la pompeyita, que se desarrolla dentro de una amígdala y que, no sé si la cámara lo logra captar, ¿sí? Alcanza a verse ahí sí, como pelos, ¿cierto? Como filiforme, o también es válido llamarle fibroso, ¿ya? Que son, en el fondo, un prisma que es tan delgado, más delgado que una acícula, al nivel de un pelo, ¿ya? Muy, muy, muy delgado. Entonces aquí le vamos a llevar algo fibroso, ¿ya? Luego tenemos hábitos más bien cristalinos, tal vez más ejemplares, como el hábito micasio, que es muy importante también de saber reconocer. El hábito micasio es fácil de reconocer por su exfoliación, ¿cierto? Que uno lo raya y quedan las micas en la mano, y también tiene un brillo característico el hábito micasio. Por una parte, otros hábitos cristalinos muy importantes son los hábitos isométricos o cúbicos, ¿ya? Esto no se refiere a que uno siempre ve cubos, sino que ve simetrías cristalinas que lo llevan a uno a pensar que estaríamos hablando algo del sistema cristalográfico cúbico, ¿ya? En la pirita veíamos que muchas veces se desarrollan los cubos literalmente, entonces es fácil ponerle el nombre de hábito cúbico. Pero el granate no forma cubos como la pirita, sino que más bien forma dodecaedros romboidales, como veíamos en su video, pero también son finalmente hábitos cristalinos cúbicos, que se refiere a su simetría cúbica más que la forma de un cubo como tal, ¿ya? Y ahí les recomiendo más que usar hábitos cristalinos cúbicos, es decir, hábitos isométricos, ¿ya? Para no confundirse con la forma cristalográfica de un cubo. Entonces, hábitos isométricos comparten tanto el granate como la pirita. Y eso es creo todo lo que quería decir en este video, que una gran variedad de hábitos, en realidad pueden haber bastante más de lo que he mencionado, pero traté de hacer una pincelada general de lo que uno se podría topar en este laboratorio.